Yo pensaba empezar a leer la Biblia, pero yo pienso que hay que exhortar en lo que el Espíritu me ha mostrado. Si queremos andar en los caminos del Señor, tenemos que asirnos a Él. Y procurar siempre nosotros buscar su palabra. Porque la palabra de Dios es vida. Nos alumbra, nos transforma. No lo que está haciendo la mayoría del mundo, que no tienen a Dios, que no tienen su palabra. Pero resulta que ahora el mundo se ha metido a la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Muchas veces hacemos caso de los amigos y no hacemos caso de lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Me lleva, porque vamos a hablar de la Biblia, pero vamos a ir más adelante en Primera de Juan. Y estoy seguro que todos somos eso, lo que dice la Escritura. ¿Todos creemos en Jesús nuestro Señor? Aleluya. ¿Lo creemos, hermano? ¿Creemos en el Señor Jesucristo? Amén. Pues mire lo que dice aquí la Escritura en capítulo 5, verso 1. Si tú crees que Jesús es el Cristo, eres nacido de Dios. Amén. Si tú crees en Cristo nuestro Señor, eres una rama de esa vid. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a hacer un paralelo en esas dos cosas. Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Y qué parte está esa pregunta? Primera de Juan, capítulo 5. Y yo los quiero llevar por qué la iglesia, que somos nosotros, a veces no recibimos lo que pedimos. Nos lo va a decir aquí la Escritura claramente, mis hermanos. Yo estoy trabajando en eso. ¿No dice el Señor que primero busquemos el reino de Dios y su justicia? Y todas las cosas serán añadidas. Y nosotros como iglesia estamos pidiendo las añadiduras de Dios. Pero no estamos buscando el reino. El reino. Y mira, el secreto está aquí. El Señor dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero no podemos saber que conocemos cuando sabemos la letra. La letra tiene que hacer vida en nosotros. Tiene que ser una revelación en nosotros que transforme y podamos entender y decir, ya entiendo. Como cuando Job dijo, de oídas te había... ¿Sí o no? Pero ahora te veo. Pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Y eso es lo que necesitamos que hoy el Señor nos muestre. Mira lo que dice aquí, mis hermanos. Maravilloso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Somos nacidos de Dios. Pero mira, hermano. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién fue el que engendró? El Padre. Atención que esto es clave. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Primeramente, mi hermano, porque si Él los ha engendrado, como los ha engendrado a mí, tengo que amar a mis hermanos. Por eso sabemos que somos nacidos de Dios. Porque amamos a Él y a nuestros hermanos. Esto es clave, hermano. ¿Por qué? Porque más adelante lo van a entender. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Somos engendrados por nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Nos amamos los unos a nosotros, no de letra, sino que debe ser así. Algo espiritual debe haber en nosotros.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a mi hermano, yo no le hago daño. Amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Por eso el Señor dice que pedid. Pedid lo que quieras y te lo concederá. ¿Por qué? Porque Dios no se lo dice a una persona que no sea un hijo de Dios. Porque ¿qué va a pedir uno del mundo? Un hijo del mundo, ¿qué va a pedir? ¿Va a pedir algo bueno? En cambio, se entiende que un hijo de Dios que recibe de esa vid, todo lo que pide es santo. Todo lo que pide es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Amén? No pedimos para algo egoísta. ¿Amén? Lo que le pedimos a Dios es lo que Él ha prometido en su palabra. Amén, ¿no? Sigamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién dijo eso también? Jesús dijo lo mismo. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Pero aquí también nosotros estamos incluidos en esa misma promesa. Por eso la palabra de Dios dice que somos coherederos, herederos con Cristo de sus promesas. O sea que si estoy asido a esa vid y me nutro de lo que da ese árbol, que es su palabra, sus mandamientos, ¿qué voy a recibir? Todo. Porque el Señor es todo. Todas las cosas fueron entregadas al Señor Jesucristo. Él es el Señor. Y tenemos que entender que si yo soy rama, tú eres una rama. Tú también, tú también. Todos somos una rama. Todos estamos unidos a ese árbol. Necesitamos estar unidos a ese árbol. Y vamos a recibir todo eso que ha recibido del Padre, el Señor Jesucristo, lo vamos a recibir nosotros. No se trata de saber. No se trata de conocer la Escritura. Se trata del rema de la palabra de Dios. Entender por qué no recibimos. ¿Por qué pedimos y no recibimos? Porque pedimos mal. Pero el que está asido a Cristo, el que permanece en la palabra, los mandamientos no van a ser gravosos, o sea, difíciles de cumplir. Amén. Entonces, partiendo de esa base, mis hermanos, tenemos que saber que no podemos andar en la forma que al principio empecé la meditación. Unas veces a la manera de Dios y otras veces a la manera del mundo. Unas veces en la iglesia y otras veces en otra parte que no es la iglesia. Unas veces en las fuerzas del Señor, porque la palabra de Dios dice que no es con espada, sino que es con el Espíritu de Dios, no con fuerza, no con ejércitos, sino con la oración. Y después decimos, ¿por qué no recibimos? Porque no pedimos, porque no oramos, porque no tenemos fe, que es confiar en Dios. No se trata que tú entiendas la palabra, se trata que obedezcas la palabra. Es la obediencia. El Señor dice que haga esto, lo voy a hacer así, no lo entienda. Y Él dice claramente que si nosotros somos obedientes a su palabra, podemos pedir y vamos a recibir.
En el mundo tendremos aflicción. Sí, a veces tenemos un encuentro con personas y nos airamos. Pero lo que no podemos hacer es lo que hace el mundo. Llenarse de rencor. Tenemos que ir a que el Señor nos limpie. A pedirle perdón al Señor. A bendecir a ese hermano que nos trató mal. Todo lo contrario que hace el mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. No podemos pensar como piensa el mundo. Tenemos que pensar como piensa Dios. Por eso el mundo dice que es locura lo que estamos hablando aquí en la Escritura. Por eso es locura, porque el mundo no hace eso. Le estaba presentando a mi compañera de trabajo, a Cristo. Y ella me dijo estas palabras. Yo estuve en una boda. Ustedes son aquellos que levantan las manos y cierran los ojos. Y le dije, sí. Y me dije, perdona, me parece tan ridículo. Pero el Espíritu Santo, que mora en nosotros, en otra época me hubiera molestado. No me molestó. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Sin pensarlo dos veces, le dije, la entiendo. Yo la entiendo a usted de que piense así. Porque ella no está acostumbrada a eso. Es locura, lo dice la Escritura. Es locura. Levantar las manos y cerrar los ojos. Para el mundo es locura. Para el mundo es ridículo. Una vez le estábamos ministrando a una mujer y en el grupo que estábamos nosotros se puso a llorar una persona y le preguntó, ¿usted por qué llora? No entiende. La gente no entiende que tenemos dolor, que sufrimos con el que sufre. El mundo no sufre. No le importa. Por eso tenemos que estar pegada a esa vida, para no responder como yo pienso como humano. Tengo que responder como respondería Dios. ¿Me entiende lo que quiero decirles, hermanos? Entonces, si nosotros estamos aferrados a ese árbol santo, que es heredero de todo lo que transita por ese árbol, es bueno para nosotros. Y que tenemos un labrador que es el Padre Dios, que está limpiando. Mira la vid, la podan de dos formas, cuando está verde y cuando ya vino la vendimia y cogieron la cosecha, le cortan todas las ramas y le dejan peladita y le dejan unos botoncitos, que ahí es donde van a salir las próximas ramas. Los renuevos. Correcto. Y verdes también le cortan. ¿Para qué? Para que eso que hay allí, santo, Jesús en la vid, no se pierda en hojas, sino que llegue todo, porque hay una medida. Las cosas de Dios son perfectas. Entonces Dios va quitando con esa poda, con esa tijera que va en curva, y eso duele. Y cuando viene y la pela todo, duele más. Pero es porque quiere que demos más fruto. Más fruto. Nosotros ya somos de una vendimia, no la primera. Ya nosotros hemos dado frutos. Pero Dios quiere que cada vez que esa vid sea mayor, siga dando fruto. Amén. Amén. Sea más fuerte, el tronco más fuerte, más raíz. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. O sea que
Vamos a vencer las situaciones. Todo lo que estés pasando tiene un propósito que viene de Dios para mostrar su poder. Y a veces nos ponemos a ver el problema y no leemos la Escritura. ¿Cómo esos hombres se presentaron contra ejércitos más poderosos? Y siempre los que hicieron lo recto delante de Dios vencieron. ¿Por qué? Porque hacían lo recto delante de Dios. O sea, asidos. Así tenga temor, confío en el Señor. Amén. Hoy vamos a dar testimonios. Hoy vamos a levantar oraciones. Y estoy seguro que el Señor va a responder. Si tú tienes una petición, Dios es bueno para responder esa petición. Si es de acuerdo a su voluntad. Amén. Si tú quieres que Dios te transforme, te va a transformar. Si tú quieres que te limpie, te va a limpiar. Pero se nos olvidan las Escrituras. Él ha prometido bendición para la segunda, tercera y cuarta generación de todos los que lo aman. Descansemos en el Señor. Amén. Amén. Espero que esta meditación, hermano, les quede allí, porque es del Señor. Porque yo estoy buscando eso, su presencia. Amén. Y la única forma de estar en su presencia y en su perfecta voluntad es asidos ahí. Así se caiga lo que se caiga. Así vea lo que yo vea. Yo confío que el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Como dice el Salmo. Bendito sea el Señor. Amén. Como dice el Salmo 27. Juan.